Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por revisar este material, por estar aquí. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Eh, bueno, pues ya iniciamos la unidad 3 y voy a intentar relatarles algunos hechos históricos, sobre todo del siglo XIX, a través de los cuales podemos inferir, podemos deducir, podemos elucubrar algunas hipótesis o conclusiones sobre del porqué de la situación política, económica, social del México contemporáneo, que es esencialmente el tema central de nuestra unidad 3. Voy a retomar algunos aspectos de manera general que abordamos en la unidad 2 para hilarlos con el tema central de la unidad 3, que como ya se los mencioné, es la situación de la delincuencia en el México contemporáneo. Bien, pues hay que recordar que todo comienza a través en el siglo XIV, siglo XV, siglo XIII, donde en todo el mundo occidental existía algo que se llamaba una forma de gobierno y de ideología que se llamaba absolutismo, en la que el poder está concentrado en una sola persona, generalmente en un monarca. Puede ser también un pashá, en un sultanato, un sultán, aquí teníamos un tlatoani, en fin. La idea central de esta forma de gobierno es que se concentraba todo el poder absoluto en una sola persona, y que ejerce la autoridad absoluta sin ninguna restricción, no tenía que darle explicaciones más que a Dios, y eso cuando muriera. Entonces, él no tenía que explicar ninguna de sus decisiones. Un monarca, dentro del absolutismo, por sí mismo, la palabra infiere, el concepto infiere que no tiene que dar explicación absolutamente a nadie sobre sus decisiones. Solo el monarca decía, hágase y se hacía, ¿no? O no se haga y no se hacía. Implicaba que en una sola persona estaba el poder de dar, de no dar, o de hacer o de no hacer. Ya anteriormente les había yo platicado que en 1215 se firma la Carta Magna. En esta Carta Magna se firma en Inglaterra porque, si bien es cierto que el monarca absoluto tenía todo el poder concentrado en su persona, también es cierto que había ciertos cotos de poder en algunos feudos, había señores feudales que también tenían tanto o más poder que el mismo rey y tenían tanto o más dinero que el mismo rey, y entonces pues le decían, sí, tú eres el monarca, tú eres el rey, pero nos tienes que respetar, porque nosotros también somos importantes en el reino. Y entonces firman en 1215 la Carta Magna. Pasan muchos siglos después, ¿no? Cuando viene la Revolución Gloriosa, si no estoy mal, fue en 1688. Corríjanme si yo estoy mal, ahí en los comentarios, por favor. Pero este absolutismo fue especialmente prevalente en Europa durante los siglos XVI, XVII, XVIII. Hay que recordar a Luis XIV de Francia, ¿no? Quien promovió la idea de que la autoridad provenía directamente de Dios y que él no debía rendir cuentas ante ningún organismo terrenal, ¿no? O institución de la tierra. Y bueno, pues previo a esta revolución gloriosa en Inglaterra, surge el liberalismo, que bueno, esa es una corriente política y económica y filosófica que promueve la libertad del hombre, de los seres humanos, los derechos del hombre, los derechos humanos, la igualdad ante la ley, y sobre todo la limitación del poder del Estado. O sea, es decir, la idea central del liberalismo es que sí,
todos nacemos iguales, por lo tanto somos iguales, y el monarca, pues, por cuestiones de sangre, de guerra, o de herencia, termina siendo monarca. Como dijo el clásico, haya sido como haya sido, tú eres el rey, pero tienes que tener límites, compadre. Entonces, si bien es cierto, puedes decidirlo todo lo que pasa y sucede en tu reino, pero en la idea del liberalismo se centra en limitar al poder, en organizarlo de manera tal que tenga ciertos límites lógicos, eh, eh, donde no pueda haber atropellos a la dignidad humana, no pueda haber intromisión del poder público en la esfera privada de las personas, si no es por mandato de una orden judicial. Todo este tipo de cosas que ahora nos parecen, se dan por hechas o están ahí, pero que costaron mucha sangre, vidas y mucho sufrimiento durante muchos siglos. Bueno, como les decía, el liberalismo surgió en Europa durante el siglo XVIII y el siglo XIX en un contexto de oposición férrea al absolutismo y a los monarcas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues se defendía la libertad de expresión, el libre mercado, la libertad de imprenta, ya en el siglo XIX, y bueno, pues la propiedad privada, ¿no? Que bueno, pues el rey no puede tomar tierras así como así nada más porque le gustaron. Bien, las principales características del liberalismo, como les decía, son los derechos del hombre, los derechos o las garantías individuales, la protección de la libertad. Se llama liberalismo porque estaban en favor de toda la libertad del ser humano, ¿no? La libertad de reunión, la libertad de culto, limitar el poder público, el poder del Estado, restringirlo en un marco legal con ciertas normas jurídicas y que se evitaran abusos de parte del monarca, que hubiera una economía donde la iniciativa privada no tuviera como la intervención del monarca. Ya les decía yo, la igualdad ante la ley, todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, incluido el monarca, por supuesto, incluido el monarca. También es igual que todos los, como sus súbditos, y está sometido al imperio de la ley, ¿no? Como aquel libro, El esclavo de la ley. Bien, surge esta revolución gloriosa en Inglaterra, que es caldo de cultivo o es la mecha que enciende la Revolución Francesa, estas ideas de la ilustración, comienzan a permear a los alrededores de Inglaterra, de Francia y por supuesto pues llegan indudablemente a España, ¿sí? Ya no en el siglo XVIII, ya a principios del siglo XIX en la Constitución gaditana, en la Constitución de Cádiz, que es la Constitución de Madrid. Recuerden que se le llama la Constitución de Cádiz porque, bueno, los diputados estaban reunidos en Cádiz, protegidos por la Armada Británica, ¿no? Pero estaban bajo el asedio francés, inclusive hay muchas, no muchas, perdón, un par de ilustraciones donde Cádiz está siendo bombardeada por los franceses, mientras estas cortes estaban deliberando. Les llaman cortes, pero aquí les llamamos congreso, ¿no? El congreso. Son un congreso, pero allá les llaman las cortes de Cádiz. Y entonces Inglaterra protege a los diputados españoles ahí en Cádiz, pero en realidad, bueno, esta constitución gaditana, pues es la Constitución de Madrid, mejor conocida como la Constitución de Cádiz. Y bueno, pues esta primera constitución española fue promulgada ahí en Cádiz durante la guerra de independencia contra Napoleón el Grande, Napoleón I, que bueno, para muchos es un usurpador del poder,
ya lo de eso ya no podemos detenernos ahorita, pero no está muy claro cómo es que Napoleón llega. No es la legalidad de la investidura de Napoleón. Bueno, punto y aparte. Durante la independencia española contra Napoleón I, es un momento en el que el país estaba en crisis, por supuesto por la ocupación francesa, y bueno, pues en este contexto se redactó esta constitución madrileña, de Madrid, o mejor conocida como de Cádiz, o la constitución gaditana. Los ideales que promovía, bueno, pues eran las ideas liberales como la soberanía nacional, la separación de poderes, los derechos individuales, la igualdad ante la ley. Todo eran ideas liberales, ¿no? Anticlericales. La estructura, pues, establecía un sistema representativo, un congreso, un rey muy limitado por los poderes constitucionales o las leyes, la ley constitucional. Y bueno, pues es una constitución anticlerical, 100% liberal, en Europa. Sirvió como modelo para otros países, como por ejemplo la Constitución mexicana. Y bueno, pues la Constitución de 1824 fue redactada bajo esta influencia de las Cortes de Cádiz. Algunos diputados, ¿no? Como Ramos Arizpe, entre otros, habían sido diputados allá en Cádiz, y bueno, pues se trajeron muchas ideas liberales para redactar la Constitución de 1824. Aquí en México había habido una Constitución antes, por supuesto, la Constitución de Apatzingán, pero pues estuvo vigente solo en algunos territorios donde los insurgentes tenían control. Por supuesto que estuvo vigente la Constitución de Apatzingán, pero ahorita vamos a saltarnos hasta la Constitución de 1824, donde, como les decía, algunos diputados novohispanos fueron a representar a la Nueva España allá a Cádiz, y pues muy liberales, muy liberales, muy liberales, pero no le daban poder a la Nueva España. No reconocían las etnias, ni a los pueblos indígenas no les daban voto. Entonces, pues así como que muy liberal la Corte de Cádiz, pues es como esa frase francesa de libertad, igualdad y fraternidad, sí, entre los franceses. Bien, pues así que esta Constitución de Cádiz muy liberal solo estaba redactada para los españoles y solo para cierto tipo de españoles que tenían algún coto de poder, que tenían voz y voto. Los demás, los de a pie, los naturales de estas tierras, como yo, teníamos voz ni voto, no éramos ni contados en el censo. Bueno, pues entonces damos el brinco hasta la Constitución de 1824. Algunos estudiosos, algunos intelectuales, algunos historiadores dicen que, bueno, la Constitución de 1824 copy-paste, como algunos de sus compañeros le hacen para sus actividades académicas, copy-paste de la Constitución norteamericana, que había sido influenciada por las ideas liberales inglesas. Entonces, en esta guerra de independencia que tienen los Estados Unidos, redactan su constitución. Hay un debate enorme, muy rico, entre las colonias, ¿no?, que posteriormente se llaman estados, sobre dónde debía instalarse la capital. Unos decían que en Filadelfia, otros que no, bueno, en fin. Entonces crea un distrito federal, porque acuérdense que ellos deciden ser una federación, deciden federarse, porque sí, las colonias sí tenían
una gran independencia unas con otras, y bueno, pues inclusive por ahí hay textos de los debates, de dónde debía instalarse, de por qué debían de federarse, por qué debían de establecer una federación. Y pues México toma algunos aspectos de esa constitución, ¿no? Sobre todo nuestro nombre, Estados Unidos Mexicanos. Ellos se llaman Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros, inclusive hasta el nombre de la Suprema Corte, ¿no? Así cópienle bien todo, Suprema Corte, ¿no? Cuando en realidad en castellano, en español, nosotros primero ponemos el sustantivo y después el adjetivo. Aquí debería de llamarse Corte Suprema, no Suprema Corte. Copiamos muchas cosas de los norteamericanos, copiamos muchas cosas de los españoles porque somos muy barrocos. Entonces, somos sumamente barrocos y decidimos copiar de la Constitución de Cádiz, de la Constitución de los Estados Unidos, y entonces hicimos así una amalgama de las constituciones y leyes. Y da resultado un Frankenstein, ¿no? Incluso Servando Teresa de Mier, o Fray Servando Teresa de Mier, que él da un discurso, déjenme buscarlo, discurso de la profecía de Fray Servando. Él dice, Fray Servando es uno de nuestros personajes de la historia mexicana entrañables, alucinantes, sumamente brillantes, de las personas más inteligentes que hemos tenido en este país. Y creo que de los primeros constitucionalistas que hemos tenido, es Servando Teresa de Mier, o el padre Mier, o Fray Servando Teresa de Mier. Él decía que se había secularizado allá, inclusive el mismo Papa, pues ya no quería ser dominico, porque acuérdense que los dominicos lo habían tratado muy mal, lo habían encarcelado, lo habían desterrado, y bueno, entonces él decía que ya se había secularizado, era protonotario apostólico, nombrado por el mismo Papa. En fin, sus biógrafos han buscado todos estos títulos con los que se ostentaba Servando Teresa de Mier, y no han encontrado nada, ¿no? Entonces, creo que era obispo en Estados Unidos, él decía que era obispo allá en Estados Unidos. Vino la expedición de Mina, lo apresaron, pero él dijo que solo le había pedido un raya a Mina. Personaje de unas luces, de ideas brillantísimas, de un mundo alucinante, tan alucinante que su momia de Fray Servando Teresa de Mier se la llevó un circo argentino, y jamás volvimos a recuperarlo, jamás volvimos a saber de la momia de Fray Servando. Lo vendieron ahí con unas momias de dominico, de la orden de los dominicos, y nunca volvimos a saber nada de Fray Servando. Pero tenemos el discurso de que se llama discurso Profecía sobre la Federación. Búsquenlo, lo acabo de buscar en internet. Déjenme, solo leerles una pequeña fracción, de esta profecía sobre la Federación, que decía el padre Mier, o Fray Servando. Déjenme ver, aquí está, memorias, aquí está. Espero que lo estén viendo. Déjenme ver si ya se está compartiendo. Listo. Bien. Dice, se nos ha censurado de que proponíamos un gobierno federal en el nombre y central en la realidad. Yo he oído hacer la misma crítica del proyecto constitucional de la nueva comisión, pero ¿qué no hay más que un modo de federarse? Pregunta el padre Mier. Hay una federación en Alemania, si la hay en Suiza, la hubo en Holanda, si la hay en Estados Unidos de América. En cada parte ha sido o es diferente, y aún puede haberla en otras varias maneras. Cual sea que a nosotros convenga,
luego habla en latín, es lo que a nosotros nos toca hacer, es el trabajo que tenemos que hacer. Sobre este objetivo va a girar mi discurso. La antigua comisión opinaba, y yo creo todavía, que la federación a los principios debe ser muy compacta, por ser así más análoga con nuestra educación y costumbres, y más oportuna para la guerra que nos amaga. Hasta que, pasadas estas circunstancias en las que necesitamos mucha unión y progresando en la carrera de la libertad, podamos sin peligro ir soltando las andaderas de nuestra infancia política hasta llegar al colmo de la perfección social. En tanto, nos ha arrebatado la atención en los Estados Unidos. La prosperidad de esta república vecina de los Estados Unidos ha sido y está siendo disparador de nuestra América, porque no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que media entre ellos y nosotros los mexicanos. Ellos eran ya estados separados e independientes unos de otros, y se federaron para unirse con la opresión de la Inglaterra. Federarnos nosotros, estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esta federación. Ellos habían vivido bajo una constitución que con el solo hecho de suprimir el nombre de rey es la de una república. Nosotros, encorvados 300 años bajo el yugo de un monarca absoluto como es el de España, apenas acertamos en dar un paso sin tropiezo en el estudio del desconocido estudio de la libertad. Somos como niños a quien hace poco se le han quitado las fajas, o como esclavos que acabamos de largar las cadenas inventeradas. Aquel era un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado, lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre. Nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigo del trabajo y que queriendo vivir de empleos como los españoles, tan ignorante en la masa general como nuestros padres y carcomido por los vicios, anexos de la esclavitud de 3 centurias. Aquel es un pueblo pesado, sesudo, tenaz. Nosotros somos una nación de veletas, si se me permite esta expresión, tan vivos como un azogue, tan movibles como él. Aquellos estados forman en la orilla del mar una faja litoral, y cada uno tiene los puertos necesarios a su comercio. Entre nosotros, solo en algunas provincias hay algunos puertos fondeados y la naturaleza misma, por decirlo, nos ha centralizado. Este es el discurso que ustedes pueden buscar, googlear, que se llama Discurso de la profecía del Padre Mier sobre la Federación. Bien, en 1824 los diputados estaban decidiendo entre el centralismo y el federalismo. Este discurso del Padre Mier, que abiertamente se oponía al federalismo, ¿y por qué se oponía al federalismo? Porque a los estados se les iba a llamar libres y soberanos. Y entonces el Padre Mier, o Servando Teresa de Mier, decía que, bueno, esto es una locura. ¿Cómo les vas a llamar estados libres y soberanos? Ustedes pueden verlo en los nombres de sus estados: Estado Libre y Soberano de Chihuahua, Estado Libre y Soberano de Sonora, Estado Libre y Soberano de Chiapas. Entonces decía, esto es una locura. ¿Cómo se van a llamar estados libres y soberanos? Esto significa que pueden hacer cualquier cosa. Y entonces le decían, pero Padre Mier solo es de nombre, no les vamos a dar libertad en los hechos. Ajá, no, solo es un nombre, para que estén tranquilos, porque amenazaban con independizarse. Creo que, si no mal recuerdo, Jalisco, está Oaxaca, Zacatecas, Yucatán. Si no se hacía una constitución federal,
amenazaban con abandonar la unión, ¿no? El pacto federal que todavía no se hacía. Pero ellos querían un gobierno federal. Y Servando Teresa de Mier decía, pregunten a cualquiera en la calle qué es el federalismo y les van a contestar 1000 disparates. No podemos ser una federación como Estados Unidos, porque ellos estaban separados y nosotros ya estamos unidos. Y al federarnos es dividirnos. Y entonces, esto de llamarnos libres y soberanos a los estados de la República, pues es una vacilada, porque nuestro artículo 116 constitucional bien claro dice que no pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, Michoacán no puede nombrar un sultán, ¿no? Un sultanato, no puede, no, perdón, un monarca, ¿no? Hasta se llaman monarcas, no pueden nombrar un monarca en Michoacán, no pueden traer un monarca europeo y nombrarse, no pueden, el artículo 116 constitucional dice que tienen que tener un gobernador, tienen que tener ayuntamientos, dividirse en 3 poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, tienen que tener municipios, tienen que tener diputados, un congreso, el gobernador no puede reelegirse, el gobernador durará 6 años, tendrán presidentes municipales que durarán un trienio. O sea, es decir, la federación les está diciendo qué pueden hacer. Pues así como que tan libres y soberanos, no lo son. Y entonces decía Fray Servando Teresa de Mier, entonces, ¿qué caso tiene que les digamos que los estados son libres y soberanos y en los hechos no lo son? Es como decirle a mi suegra, esta es su casa. Cuando tú le dices, esta es su casa, esta es su casa. Y entonces le decían a Fray Servando, solo es de nombre, no, en los hechos no es real. Entonces, si no se les llamaba estados libres y soberanos, se iba a separar de México Jalisco, Zacatecas, Yucatán y Oaxaca, si no estoy yo mal. Bueno, pues entonces, esta es una reseña muy breve del federalismo mexicano. Bueno, pues, pues así como que muy federales no somos. Tenemos desde el centro, se pueden anular leyes estatales, ¿no? Desde el centro se pide que se arreglen conflictos estatales. Desde el centro se arreglan conflictos entre las provincias, ¿no? Pues así como que un gobierno federal no lo es. Tenemos ya tenemos un código civil único, ya tenemos un código nacional de procedimientos penales, todo desde el centro. Y si no tenemos un código penal, un código penal nacional, es porque no se ha podido poner de acuerdo sobre el delito del aborto, ¿no? O sea, si es delito o no es delito, y si cuántas semanas es delito y cuántas semanas no. Guanajuato no quiere, Chihuahua, Oaxaca, pues ahí hay un conflicto sobre un par de delitos que no dejan que haya un código penal único, pero ya hay un código nacional de procedimientos penales. Ya tenemos varias leyes que son que aplican para todos los estados o provincias, ¿no? Entonces, pues creo que todo se hace desde el centro. Entonces, así como que muy federalistas no somos, más bien somos, más bien centralistas, pero nos disfrazamos de federalistas. La última palabra casi siempre la tiene el centro. Y le decían al padre Mier, ellos serán libres y soberanos en su régimen interior. Si esto es un disparate. Si lo eres al interior, lo eres al exterior. Entonces, pues, hay aquí el conflicto entre centralistas y federalistas continúa hoy en día, aunque usted no lo cree. Bueno, pero ya establecimos el punto que muy federales no lo somos. Aquí se dicta desde el centro y desde la Constitución qué puede hacer cada estado a su interior y a su exterior. Ah, ¿puedes redactar tu Constitución? Sí, siempre que esté en arreglo y en concordancia con la Constitución Federal. ¿Puedes hacer tus propias leyes? Sí, siempre que esté en concordancia con la Constitución Federal. O sea,
puedes hacer todo lo que tú quieras mientras el gobierno federal esté de acuerdo, el gobierno del centro, ¿no? Entonces, bueno, pues, perdón, nos saltamos el imperio de Iturbide, ya estamos en el 24, perdónenme, así soy, nos saltamos un periodo como lo es de la independencia, ahí les puse a muchos que el verdadero precursor, no, perdón, precursor no, el verdadero padre de la patria para mí es Matías de Monteagudo, era un cura, que hacía reuniones secretas en la Profesa, ahí en el oratorio de San Felipe Neri, con los más ricos, pero verdaderamente ricos, dueños de minas, de haciendas y de vidas. Hacía ahí en 1820, hacía reuniones secretas con los ricos, porque no querían que en la Nueva España rigiera la Constitución de Cádiz, porque era anticlerical y era liberal. Y entonces se reunían los conservadores, que son los que apoyaban a Fernando VII. ¿Y por qué se llaman conservadores? Porque querían que se conservaran los privilegios de ciertas castas y de ciertas élites, y la Constitución de Cádiz pues no lo permitía. Entonces, para que no llegaran aquí con ideas liberaloides, se reunían ahí en el oratorio de San Felipe Neri. Como eran reuniones secretas, no tenemos los nombres de las personas, sabíamos que eran conservadores muy ricos, leales a Fernando VII, y entre ellos estaba el obispo de Puebla y otro par de obispos más, ¿no? Pero Matías de Monteagudo les dice, bueno, ¿y si nos independizamos y no permitimos que aquí la Constitución de Cádiz sea vigente? Ya había sido vigente en 1812, en 1813. Y entonces contratan a Iturbide y le dan una lana a Iturbide, y entonces le tenían mucho miedo a Fernando VII, le dicen, hay que echarle la culpa de esta idea a Vicente Guerrero. Y entonces Iturbide busca a Vicente Guerrero, le dice, general, usted ganó. Dice, pero ¿cómo que gané? Pues así usted ganó. Creo que ya se los había platicado antes. Bueno, regresamos, en este inter donde Iturbide fue emperador de México, en este inter, Guatemala se une a México, la Capitanía General de Guatemala se une a México. Acuérdense que la Capitanía General de Guatemala incluía Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, una porción de Panamá, Nicaragua, y todo eso era la Capitanía General de Guatemala. Se une a México durante el imperio de Iturbide, en 1823, todo eso era parte de México, pero algunas personas, sobre todo las gentes más adineradas de Centroamérica, no estaban de acuerdo que se uniera a la Capitanía General de Guatemala como parte de México. Se unió Chiapas, también Chiapas no era parte de México, y se une Chiapas durante el imperio de Iturbide. Y cuando cae Iturbide, cae el imperio de Iturbide, por Antonio López de Santa Anna, y bueno, todo esto. El plan de Casamata. Guatemala decide separarse de México, y con eso se van, junto con él se van Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, pero Chiapas decide quedarse en México, ¿no? Decide quedarse con México. Hicieron un plebiscito y Chiapas decide quedarse. Y bueno, si mal no recuerdo, el primer presidente, ellos formaron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, formaron un país que se llamaba América, o República de Centroamérica, ya me acordé, República Federal de Centroamérica, que duró muy poco, duró 15 años. ¿Por qué? Porque implementaron medidas liberales para que pues que después en México, ¿no? Pero el presidente Arce y creo que Francisco Morazán, si mal no estoy, fueron los que impulsaron medidas como
pues quitarle bienes a la iglesia, quitarles escuelas, el monopolio de la educación, el registro civil, permitir el matrimonio civil, en fin. Y entonces había muchas familias de mucho dinero allá en Centroamérica, conservadores, que pues se pusieron de acuerdo con la iglesia, y entonces pues empezaron a esparcir un rumor. Hubo una epidemia de cólera en Centroamérica, y entonces, la verdad es que no recuerdo si fue el presidente Arce o Morazán, pero mandó muchos médicos y estudiantes y enfermeras, y bueno, pero no fueron suficientes. Y entonces la Iglesia Católica, en la misa de los domingos, comenzó a esparcir el rumor de que el gobierno liberal había envenenado los pozos de agua. Y entonces los indígenas se rebelaron contra el gobierno federal, y bueno, pues este país, que era la República Federal de Centroamérica, llegó a su fin gracias a la Iglesia Católica y los clanes conservadores de muchas familias acaudaladas de Centroamérica, y entonces cada provincia se hizo un país independiente, ¿no? Otro dato curioso es que cuando se unieron a México, en 1823, si mal no recuerdo, cuando Centroamérica era parte de México, unas facciones en Costa Rica no estaban de acuerdo, y entonces se inició una guerra intestina en Costa Rica para separarse de México, pero el imperio de Iturbide ya había caído, y como las noticias tardaban muchos meses en viajar, Guatemala ya había decidido separarse de México junto con Costa Rica, pero hubo una batalla, hubo varias guerras en Costa Rica, hubo derramamiento de sangre inútil porque ya no eran parte de México. O sea, es decir, pelearon dos facciones para ser parte de México y otros que no, pero la decisión ya había sido tomada meses antes, y de todos modos hubo un derramamiento de sangre en Costa Rica, porque las noticias tardaban mucho en llegar. Bien, bueno, dejemos Centroamérica, ¿no? Ya con la unión de Centroamérica con el Imperio Mexicano, que duró hasta 1823. Guatemala se separó oficialmente de México y estableció su propia nación soberana. Hubo un diputado hondureño que participó en la Constitución de 1824, un diputado hondureño brillantísimo, le decían el genio, del Valle, y ayudó a Mier, al padre Mier, a redactar un proyecto constitucional de federalismo. Pero tuvimos diputados centroamericanos en la Constitución de 1824 brillantísimos, brillantísimos. Del Valle se llamaba este hondureño. Bien. Bueno, déjenme retomar. La Constitución mexicana fue influenciada por ideas liberales y europeas, como ya quedamos. Sí tomó muchas cosas de la Constitución estadounidense, de Estados Unidos de América, que nosotros nos llamábamos América ya antes que ellos, entonces yo ya no entendí. Ellos se habían bajado de un barco 80 años antes, y los que éramos naturales de estas tierras no somos americanos. En fin, bueno, bien, cayó el imperio de Iturbide, se separa Centroamérica de México. Llegamos al primer gobierno de Félix Fernández, o mejor conocido como Guadalupe Victoria, que es el único presidente que recuerde yo en el siglo XIX que duró todo su mandato, aparte de Porfirio Díaz. Pero Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México y el único que terminó su periodo de 4 años, ¿sí? Hubo unas elecciones donde compitieron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza,
Obviamente Manuel Gómez Pedraza impulsado por los conservadores y Vicente Guerrero por los liberales. Y acuérdense que en aquel entonces no era un voto directo, o sea, es decir, no era un voto nominal. Nos habíamos fusilado hasta la votación como es en Estados Unidos. Cada estado tenía cierto número de votos. Y entonces Vicente Guerrero creo que obtuvo 9 votos. Durango creo que se abstuvo en esa votación. Y Manuel Gómez Pedraza gana con 11 votos, ¿no? Creo que también en esa elección había competido Santana y Bustamante, pero en fin, los dos contendientes principales eran Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Gana Manuel Gómez Pedraza, y bueno, pues el primer golpista que tenemos en la historia de México, ¿quién creen que es ustedes? Pues Vicente Guerrero. Dijeron, ¿cómo es posible que gane Manuel Gómez Pedraza? Es un pirurris, es un Peña Nieto, es un fifí, no nos representa a los mexicanos. Entonces, Vicente Guerrero le da un golpe de estado y toma el poder junto con Bustamante, ¿no? Como vicepresidente. En la Constitución de 1824 tenía un cáncer, porque habíamos copiado hasta la vicepresidencia de Estados Unidos. Y imagínense ustedes que el segundo lugar en las elecciones era el vicepresidente. Entonces, imagínense ustedes que el vicepresidente de Felipe Calderón, de Niño Jesús Hinojosa, hubiera sido Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador sería el vicepresidente de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces el vicepresidente siempre estaba metiéndole el pie al presidente para quedarse con él, con la presidencia. Era un cáncer era un error que los constituyentes del 24 no advirtieron, y entonces el vicepresidente era el que quedaba en segundo lugar de las elecciones. Imagínense ustedes, ¿no? Ahorita en estos tiempos, que el segundo lugar fuera la vicepresidenta. ¿Cómo estarían las cosas? Bueno, entonces dan el golpe a Gómez Pedraza. Gómez Pedraza decide no pelear, se va, toma un barco y se va hacia Europa. Con ayuda de Antonio López de Santana, Vicente Guerrero toma la presidencia. Como vicepresidente estaba Bustamante. Luego Bustamante le da un golpe de estado a Vicente Guerrero. Y bueno, en fin, este es el primer golpe de estado que tenemos en la historia de México independiente. Luego, pues, Guerrero es engañado, lo apresa un italiano, lo entrega al gobierno de Bustamante, y bueno, ya todos sabemos cómo fue el final de Vicente Guerrero. Que por cierto era y armero. Era armero y arriero, por eso conocía muy bien todos los caminos y la selva y el manejo de armas. Bien, bueno, pues los opositores, con esta inestabilidad política, deciden traer de Europa a Manuel Gómez Pedraza. Manuel Gómez Pedraza regresa a México, lo hacen que convoque a elecciones. Manuel Gómez Pedraza convoca elecciones, ¿y quién creen ustedes que gana? Bueno, pues sí, lo adivinaron, Antonio López de Santana, como presidente de la República, y como vicepresidente Valentín Gómez. Como Santana no le gustaba gobernar, Santana no le gustaba gobernar, él le gustaba el poder, pero no le gustaba gobernar, solo le gustaba el poder. Y entonces se enferma, le baja la presión, y entonces yo me voy a mi hacienda Manga del Calvo ahí en Veracruz, y le deja encargada la presidencia al vicepresidente Antonio a Gómez Farías, y Gómez Farías comienza la reforma.
Comienza la reforma por instrucciones, más bien por idea de Mora, que por cierto el Instituto Mora en la Ciudad de México ahora está en la casa de Valentín Gómez Farías. Mora era el ideólogo, era el de las ideas, pero el que la llevaba a cabo era Gómez Farías. Y entonces la Iglesia Católica literalmente era dueña de la mitad de México, bueno, de los inmuebles, de la mitad de los inmuebles en México, la Iglesia Católica era la dueña. Y como era la dueña y cobraba rentas, pero aparte tenía el monopolio de la educación, pero aparte cobraba por los matrimonios y cobraba por los nacimientos y cobraba el impuesto del diezmo, Mora le dice a Gómez Farías, es que no existe soberanía del Estado. ¿Qué significa soberanía? Que está por encima de todo. La soberanía está, no puede haber algo encima de la soberanía. Entonces no puede haber ningún grupo, ninguna institución que esté por arriba del Estado mexicano. Y bueno, pues por idea de Mora, la primera idea de Gómez Farías era absorber a la Iglesia de la Nueva España como parte del Estado mexicano. O sea, es decir, que los sacerdotes siguieran cobrando el diezmo, que siguieran bautizando, que siguieran dando los santos óleos, que siguieran manejando los panteones y las escuelas, pero ya como funcionarios del Estado mexicano. Esa fue la primera idea de la reforma. Pero la Iglesia Católica, por una gula papal, pues les dijo, pues no. Porque ellos querían el santo patronato. O sea, es decir, que el gobierno pudiera nombrar obispos y cardenales y abrir curias y nombrar sacerdotes a través del gobierno, como lo hacía el rey de España, como es el santo patronato. El rey de España podía nombrar cardenales, abrir misiones, poner cardenales, construir catedrales, sin la autorización del Papa, porque tenían el santo patronato. Y para 1833, que lo pidió Gómez Farías, pues la iglesia, la iglesia pontificia le dijo que no, que pues eso era una concesión, no era un derecho, ¿no? O sea, que el gobierno mexicano quería ser tratado con la misma dignidad que se le trataba al rey de España, pero le dijeron no, porque eso no es un derecho, eso es una concesión que le damos al rey de España. Y tenían razón, la verdad es que tenían razón estos hombres. Entonces, como no les dieron el santo patronato, dijeron, está bien, pudimos ser cuates, pero como no pudimos ser cuates, ahora vamos a ser enemigos. Y entonces Valentín Gómez Farías lleva adelante una serie de reformas liberales, anticlericales muy radicales, ¿no? Les quita a la iglesia, les quita muchísimas propiedades, muchísimas. Les quita escuelas, les quita el monopolio de la educación, permite el matrimonio civil, lleva el registro de los nacimientos a través del registro civil, incluso se quiere pagar la deuda externa con los bienes que se le expropiaron a la iglesia, pero dijo, no, mejor vamos a seguir cobrando nosotros las rentas que cobraban la iglesia, ¿no? Si ustedes se acuerdan, estaba la ley de manos muertas, le llamaban ley de manos muertas porque la iglesia católica solo quería acumular riqueza y bienes, pero no volvía, una vez que acumulaba esa riqueza, ya no volvía a circular en la economía local, en la economía nacional. O sea, por eso eran bienes de manos muertas. ¿Por qué? Porque su único objetivo de la Iglesia Católica era acumular riqueza, pero jamás redistribuirla o hacerla circular de nuevo. No era un ciclo en sí, no era un ciclo económico. Era, te compro, porque acuérdense que en la Iglesia Católica prohibió la usura y entonces en todos los estados pontificios y territorios donde se manejaba la Iglesia Católica. Y entonces, al no haber bancos, pues ¿qué creen? La iglesia se constituye en banco, pero siempre prestaba créditos hipotecarios, o sea, sobre hipotecas, sobre bienes, y entonces como la gente los perdía, los adquiría la iglesia y adquiría, pero una vez que entraban a manos de la iglesia, jamás volvían a salir al mercado. Entonces, por eso le llamaban ley de manos muertas, ¿no? Porque, como ya les he dicho,
varias veces, no se pretendía la recirculación y la redistribución de la riqueza. Entonces, les expropia Valentín Gómez Farías, les quita el monopolio de la educación, corre a varias órdenes, pero no solo eso, en 3 meses Valentín Gómez Farías quería reducir el ejército porque había milicias civiles en cada estado, que como Yucatán tenía su propio ejército, Tamaulipas tenía su propio ejército, el Estado de México tenía su propio ejército que le llamaban milicias. Imagínense si una milicia entraba en conflicto con otro estado, los estados tenían su propio ejército, las provincias tenían su propio ejército, y había un ejército federal, y lo que quería era reducir el número de generales, adelgazar el ejército federal, y que solo estuvieran custodiando las fronteras. ¿Para qué? Para ahorrar dinero, porque pues, el gobierno estaba prácticamente en quiebra. Viene una inconformidad al grito de religión y fueros, destituyen a Valentín Gómez Farías. ¿Quién creen ustedes que lo destituyó? Es correcto, Antonio López de Santana. Y toma la presidencia, echa atrás las reformas emprendidas por Valentín Gómez Farías y ya les dice a los eclesiásticos que se estén en paz, al ejército también, y Santana queda bien con todo el mundo. Ya a los liberales les dice que sí se va a hacer la reforma, pero que no en 3 meses, que tuvieran paciencia, que de a poquito estaba con ellos. O sea, le dijo a los de la iglesia que estaba con ellos, les dijo a los liberales que estaba con ellos, le dijo al ejército que estaba con ellos, a los conservadores que estaba con ellos. Él estaba con todo el mundo. Y todo el mundo se quedó en paz con la palabra de Santana. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a dar un gran salto, las 7 leyes, 1836, viene el gobierno centralista, es el pretexto que toma Texas para independizarse de México, se va porque se abandona el modelo federal y entonces viene el gobierno centralista, la independencia de México, la invasión de Estados Unidos, 1846. Estados Unidos decide no quedarse con todo México, porque acuérdense que estuvieron en posesión de todo el territorio nacional 10 meses. Y no quisieron quedarse con todo el territorio nacional. Dijeron, quedemos solo con los territorios que no están habitados, para no tener problemas con la Iglesia Católica y con los mexicanos. Entonces deciden irse, ¿sí? Y se firman la paz, perdemos la mitad de nuestro territorio, Santana regresa al poder, ya en esta, su último gobierno fue delirante, saca como 15 impuestos nuevos, impuestos que están hasta la fecha, que pagamos hoy, doble tributación, el predial, el agua, pagar por tener un caballo, es como la tenencia, muchos impuestos de la manufactura de Santana los pagamos hoy, los seguimos pagando hoy en día, ¿no? Los únicos que quitaron fueron los impuestos sobre las ventanas y las puertas, pero todos los demás, prácticamente el gobierno de Comonfort y el de Juárez se hicieron locos y los dejaron, ¿eh? Bueno, Santana hace impuestos, crea impuestos, nuevos impuestos, centraliza el poder en él mismo, nombra, dice que el Congreso y las legislaturas estatales entren en receso, que él va a gobernar con un consejo de ministros, con sus 5 compadres, que ya no va a haber gobernadores, que va a haber jefes políticos nombrados por él, que todos los impuestos de todos los estados van a ir a su cuenta personal para que los administre como mejor le parezca. Fue una locura. Ya prácticamente una dictadura, ¿no? Derogó las 7 leyes, todo. Era ya un gobierno personalísimo, donde él decidía qué era legal y qué no. Entró en conflicto con la Suprema Corte de Justicia, de hecho creo que desterró a algunos ministros,
y bueno, pues viene la revolución de Ayutla, Juan Álvarez, Ignacio eh, el fuerte de Acapulco, ajá, Melchor Ocampo, Florencio Villarreal, se hacen fuertes, ahora sí que en el fuerte de Acapulco, Santana sale a combatirlos, el clima de Acapulco parece que fue el que los derrotó, Santana regresa a la Ciudad de México, pero en el regreso de Santana quema pueblos y arrasa con todo lo que encuentra en el camino de Acapulco a México, ¿eh? Acabó con todos los pueblos que encontró, los incendió, los devastó, los saqueó, y eso enardeció más a la población, que si de por sí ya estaba en contra de su gobierno, pues los enardeció más. Y Santana regresa y entra triunfante a la Ciudad de México, pero todo era mentira, no había ganado. Y entonces empiezan a adherirse a la revolución de Ayutla algunos líderes militares en el norte, en el sur. La situación para Santana ya era insostenible y bueno, pues termina abandonando, fue derrotado y tuvo que abandonar la Ciudad de México. Terminó el régimen santanista, fue exiliado a Cuba en 1855 y se estableció el gobierno provisional liderado por Juan Álvarez. Se convocó a la Constitución de 1857, que recordemos que la Constitución de 1857 ya es la primera que las otras que habíamos tenido, la del 14 y la del 24, las 7 leyes santanistas, todas declaraban constitucionalmente la intolerancia religiosa. La del 57, si bien es cierto, dice que la religión es la católica, pero hay un artículo que colaron los liberales, que decía que el Estado tenía eh, 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 el derecho de legislar en materia religiosa. Entonces, ahí ya iba la semilla de que era una constitución que ya podía, ya no era intolerante religiosamente, ya se podía permitir la tolerancia religiosa, porque en cierto artículo que metieron los liberales decía que el Estado tenía el derecho de legislar en materia religiosa. Bien, ya para terminar, Ignacio Comonfort toma posesión como presidente y se le ocurre en el discurso de toma de protesta frente al Congreso, de toma de protesta como presidente, de su juramento, como le llamaban en aquel entonces, de tomar juramento como presidente del país, se le ocurre decirle a los legisladores que con esa constitución no se podía gobernar y que él no iba a gobernar con esa constitución. Que porque le daba facultades al presidente, le daba menos facultades que un jefe de oficina. Y es cierto, veníamos de un gobierno santanista, personalísimo, de una dictadura, donde el presidente tenía todo el poder de todo lo que sucedía en el país, estaba en una sola persona. Él podía hacer leyes, él podía derogar leyes, él podía cobrar impuestos, él podía hacer, era un monarca, era en sí mismo. Entonces, en la Constitución del 57, lo que pasó es que se le quita todo el poder al presidente, todo el poder, incluido el poder de veto. Y el presidente pues era un florero, era un adorno. Y todo el poder lo concentraba el poder legislativo. Es decir, la representación popular. Y Ignacio Comonfort se da cuenta y dice que pues no va a jurar esta Constitución. Se le ocurre decírselo frente al Congreso. A los 15 días, él se da un autogolpe de Estado y toma el poder don Benito Juárez García como presidente de la Corte Suprema de la Nación.
Porque en la Constitución de 1857, el que podía ocupar la presidencia por ministerio de ley era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el presidente de la Corte Suprema o de la Suprema Corte era elegido por voto indirecto. O sea, es decir, los representantes del pueblo lo elegían, la Cámara de Diputados lo elegía, era elegido por votación indirecta, pero cuando Benito Juárez García es elegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ignacio Comonfort lo invita a ser ministro de Gobernación y entonces renuncia a la presidencia, renuncia a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y se va como ministro de gobierno de Comonfort. Pero cuando Comonfort le dice es que yo no voy a gobernar con esta constitución, es más, la voy a derogar, Juárez le dice, pues vas solo, tú vas solo porque yo no. Y entonces Juárez regresa, porque había pedido permiso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero regresa a decir, ya no necesito el permiso y quiero ser otra vez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se lo autorizan cuando Comonfort toma protesta, se da su autogolpe de Estado, se adhiere al plan de Tacubaya, Juárez pues dice yo no voy y entonces es investido como presidente por Ministerio de Ley. Logra huir de la capital y bueno, pues viene lo demás que todos conocemos, ¿no? Hasta aquí, mis queridos alumnos, yo espero que no los haya confundido más con esta charla. Les deseo éxito en sus actividades. Yo sigo al pendiente. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, estoy en el correo institucional, estoy en el mensajero de la plataforma. Escríbanme, les resuelvo, les respondo en menos de 24 horas. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Tomen agüita, coman verduras, protéjanse, usen protector solar. Hasta luego.